Qué lindo es el Señor. Aunque te dieron por muerto, recibirás tu bendición. Nosotros entendemos y conocemos esta palabra. Esta palabra es muy conocida, que habla de la vida de José. Una palabra que Dios en esta tarde ha traído para cada uno de nosotros. Entendemos que en este capítulo 49 Jacob, Israel, estaba bendiciendo a cada uno de sus hijos. No solamente trae bendición, sino que también mientras él está bendiciendo a cada uno de sus hijos, también profetiza sobre de ellos. En el capítulo anterior podemos ver que él trae su bendición a cuales fueran sus nietos, a Efraín y a Manasés, los hijos de José. Y podemos ver que cada uno de ellos tuvieron una tribu. Cada uno de ellos se levantaron grandes libertadores, se levantaron hombres de Dios cuando ya ellos crecieron. Conocemos la historia que José se molestó un poquito porque su padre, en este caso Jacob, cruzó sus manos para bendecir al menor con la mano derecha. O sea que él estaba demostrando y le estaba diciendo a José que el menor iba a ser mayor que el mayor. Entonces, cuando trae esta palabra, le está hablando a cada uno de sus hijos, y cuando llega a este versículo 22, está hablando de su hijo amado, está hablando de aquel único hijo al cual tenía o tuvo, de aquella mujer a la cual él amaba. Aleluya. Una mujer que era estéril, una mujer que concibió por la misericordia de Dios. Y este muchacho, aún desde pequeño, desde su crecimiento, Dios lo estaba identificando. Y aún su padre, su madre, llegaron a un mutuo acuerdo y le hicieron una túnica de colores. Conocemos esa historia. Ya desde pequeño, cuando estaba creciendo, se estaba identificando el liderato que había en este muchacho. Entendemos que él informaba la mala fama de sus hermanos a su padre. Él lo estaba haciendo por mandato de su padre. Entonces, cuando llega aquí a traer la bendición, le está diciendo: rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Nosotros entendemos que el pueblo de Israel se identifica como lo es el árbol de los olivos. Entendemos, cuando nos vamos a un poquito más atrás a la historia, sabemos que Jacob significa tramposo, usurpador, uno que engaña, uno que hace trampa. Sin embargo, cuando se va a encontrar con su hermano Esaú, la palabra dice que luchó contra un ángel y allí se le cambió el nombre. Él luchó por una gran bendición, sabiendo que le podía quitar la vida a su hermano. Obviamente estaba buscando para tumbarle la cabeza, para matarlo, pero este muchacho había identificado, había entendido que había fallado delante de Dios, y aquel ángel le dijo: no se llamará más tu nombre Jacob, sino que serás Israel. Y entendemos que Israel es el pueblo escogido por Dios, el pueblo separado, aquel pueblo anhelado, el cual Dios puso su mirada en ellos. ¡Aleluya! Jacob, Israel, entendía como que tipificaba aquel árbol de olivo, y le habían arrancado a su hijo, al cual él amaba. Usted y yo debemos entender que José es una tipología de lo que es nuestro amado Salvador Jesucristo. Por eso él está diciendo: rama fructífera es José, porque le arrancaron aquellas ramas del tronco de su árbol. En este caso, Jacob, Israel, fue del árbol, le arrancaron aquellas ramas, pero con todo y eso, aquella rama fructificó. Y dice: cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Porque este
muchacho le pusieron muchas trabas en el camino. Lo primero que se levantaron en su contra fueron sus propios hermanos, sus familiares, los de su propia sangre. Y aún lo vendieron. Y cuando lo venden, lo dan por muerto cuando llegan donde su padre. Por eso el tema en esta tarde es: aunque te dieron por muerto, recibirás tu bendición. Porque hay mucha gente que aún tú estando en vida te han dado por muertos, porque ya tú no quieres participar en lo que participabas antes con ellos. Ya te dieron por muerto. Ya para muchos tú no vales nada. Ya para muchos tú llegaste a tu fin. Sin embargo, hay un Dios poderoso que está allá arriba en el cielo, que te quiere bendecir, que te quiere fortalecer. Y su palabra expresa en Efesios capítulo 1, versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Usted y yo, desde antes de la fundación del mundo, ya estamos acarreando bendición. Nosotros como seres humanos no llegamos a esta tierra a ser reos de condenación. No llegamos a esta tierra para ser malditos. Lo cierto es que hay mucha gente que por su desobediencia, hay mucha gente que por caminar de espaldas a Dios, ellos mismos acarrean maldición tras maldición, acarrean consecuencias negativas a la vista humana ante la sociedad. ¿Por qué? Porque no quieren vivir conforme a la palabra, porque no quieren entregar su vida delante del Dios poderoso. Pero usted y yo como seres humanos somos bendecidos desde antes de la fundación del mundo, porque Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Aún Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Muchas veces la gente piensa y dicen: tan malo que era, tan mala que era. Y mucha gente, a cada uno de los que estamos aquí, nos dieron fecha de expiración. Se metió al evangelio, le doy 2 meses. Se metió a esa locura, le voy a dar 1 año como máximo. Oh, pero hoy por hoy usted y yo todavía estamos peleando esa batalla, aunque algunos llevan poco menos tiempo que otros. Lo cierto es que hemos decidido tornar y darle la espalda al mundo para seguir a Cristo. Estábamos muertos en delitos y en pecados, pero reconocimos nuestra condición y le pedimos al Padre que a través de su Hijo nos perdonara, que nos lavase con su preciosa sangre. Por ende, su Espíritu Santo habita y vive dentro de nosotros. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. En el Salmo 1 habla de un hombre bienaventurado. Y en el versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Aleluya. Gloria a Dios. Los hermanos de José le tenían envidia. Los hermanos de José lo vendieron, pero Dios tenía un plan. Dios ya había separado a este muchacho. Dios ya había protegido no solamente su corazón, sino que físicamente estaba preparando a este muchacho, porque iba a ser aquel el cual Dios iba a levantar como estandarte en aquella nación de impíos, en aquella nación que a la vista humana emanaba mucha bendición material, pero Dios estaba separando a aquel joven para no solamente preservar a su pueblo en cuanto a la economía se refiere, sino que también en un ámbito espiritual. Lo dieron por muerto. Regresaron donde su padre y le llevaron la túnica. Ellos mataron un cabrito y le tiraron sangre y le dijeron: mira lo que encontramos.
llegado donde su padre mintiendo. Santo Dios. Y su padre absorbió aquella mala noticia y vivió por muchos años en congoja. Por muchos años, aunque él no se detuvo, él siguió marchando, él siguió haciendo la tarea que le tocaba, pero amargamente le molía el corazón, pues aquel muchacho al cual él amaba lo daban por muerto. Aleluya. Y entendemos y conocemos la historia que llega como un esclavo. Llega como un esclavo a aquella nación sin exigir derechos. Pero sabemos que dice la historia, desde el capítulo 37 de Génesis, comienza a hablar de este muchacho que a la edad de 17 años lo venden por 20 piezas. Óyeme, unas monedas que era lo suficientemente para un esclavo de la edad que él tenía. Pero Dios permitía que la casa de Potifar, Dios permitía que todo lo que rodeaba a José, recibiese bendición, porque Dios estaba con él. Y usted y yo tenemos que entender, y usted y yo tenemos que aplicar nuestra vida sometida al Espíritu Santo, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra del Señor. Y todo lo que usted y yo hagamos en esta tierra en obediencia a Dios, aunque a nuestra vista humana pareciera algo equívoco, pareciera algo que no nos agrada, pero podemos desarrollar bendición, podemos recibir bendición, y aquellos que nos rodean también reciben la bendición, porque Jehová está con nosotros, porque Él nos acompaña. Tenemos que entender, usted y yo, que no estamos solos. Dios está con nosotros para suplir nuestra necesidad. Dios es nuestro Padre. Jesucristo en una ocasión dijo: ¿qué padre su hijo le pide pan, le dará una serpiente? Y nosotros, siendo malos, Jesucristo dijo: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que está allá arriba en los cielos le dará aquellas cosas que usted pida. Aleluya, aleluya. Él profetiza y él declara palabra sobre este muchacho. Dice: le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Aquí Jacob está trayendo una pequeña biografía de lo que sucedió con su muchacho, pues obviamente los hermanos tuvieron que declarar aquella mala fama que ellos tenían y aquella fechoría que cometieron en contra de su propio hermano. Y Jacob está diciendo que aunque tus propios hermanos, y en este caso el enemigo, que sabemos que lanza dardos de fuego para atacarnos a cada uno de nosotros, y el lugar donde llegan esos dardos de fuego es a nuestra mente. Por eso usted y yo tenemos que cubrir nuestra mente, tenemos que cubrir nuestro corazón. No podemos darle lugar al diablo. Pablo enseñó para que Satanás no gane ventaja alguna, pues lo ignoramos, sus maquinaciones. Usted y yo no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Él no descansa. Se levantaron contra ti los arqueros, porque los hermanos de José sabían pelear, sabían cazar, y obviamente en aquellos tiempos usaban lanzas, usaban flechas para cazar. Sin embargo, ellos se levantan, lo venden como esclavos, pero Dios le está permitiendo que en tierra extraña, en tierra como algún forastero, como un esclavo, Dios está permitiendo y está levantándolo con poder. Está levantándolo con una unción, porque ya había sido instruido por su padre desde su crecimiento. Y no solamente se le había enseñado lo que fuera, lo que vive el pueblo hebreo, sino que ya su padre, por propósito de Dios, le estaba enseñando a escribir y a leer egipcio. Porque cuando llegó a la casa de Potifar, que había un pequeño desorden en aquel lugar, él podía comunicarse con ellos. Él podía hablar con ellos. Él podía expresarle
¿O usted se cree que Potifar iba a poner de amo a un mudo? Alábalo, que Dios es bueno. ¿Usted se cree que Potifar iba a poner de amo a una persona que no supiese hablar su propio idioma? Gloria a Dios. Aleluya. Y lo puso sobre todos sus bienes. Lo puso por encima de todo excepto de él y de su mujer. Los arqueros se levantaron en su contra, pero su arco, dice, se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Nosotros entendemos que físicamente el brazo es quien le da fuerza a la mano. Si usted no tiene fuerza en el brazo, se le caen las cosas de la mano. Y aquí el brazo, el cual le estaba dando fuerza a la mano, mientras José profetiza, está hablando del poderoso, está hablando de Jesús el Nazareno, el cual el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4 versículo 11 está expresando y les está diciendo a aquel pueblo, a aquellos líderes religiosos, usted sabe que se habían levantado en contra de aquella iglesia primitiva. Sabemos que en Hechos capítulo 2 habla de que el pueblo, aquel grupo como de 120, recibió el Espíritu Santo de Dios, y Pedro se levanta con gran denuedo, con autoridad de lo alto, a predicar un gran discurso, no solamente a todos aquellos que no le creían a Dios, sino que aquellos que aparentemente vivían conforme a la ley, y les está diciendo: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Al principio dije que José era un tipo de Cristo. Y de todo ese linaje, cuando usted sigue la palabra del Señor, genealogía tras genealogía, de todo ese linaje vino nuestro amado Salvador Jesucristo. Por eso expresa y está diciendo: por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor Jesucristo. En una ocasión todos sabemos que dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el pastor tiene que tener un corazón limpio, un corazón puro. El pastor no puede tener rencor. El pastor no puede tener coraje en contra de alguien negativamente. Claro, como seres humanos puede llegar un poco la ira, porque aún Jesucristo en la ira santa, cuando llegó al templo, que estaban los mercaderes que estaban negociando en aquel lugar, dice la palabra que volteó aquellas mesas y azotó a aquellos mercaderes, a aquellos tramposos, a aquellos ladrones. Dijo: mi casa de oración será llamada. Se puede entender que con el celo de Dios uno puede tener una ira, pero no negativamente hablando. Y José tenía un corazón limpio, porque cuando analizamos la vida de José, él aún perdonó a sus hermanos. Él no abusó de su autoridad, sino que cuando sus hermanos llegaron, claro, le dolió. Porque cuando alguien nos traiciona, cuando alguien nos falla, cuando alguien nos humilla, y mayor aún sus propios hermanos que lo venden como un esclavo y que llegan a casa de su padre dando la noticia de que lo habían matado, él pudo haber tenido vastas razones para tumbarle la cabeza a cada uno de aquellos hermanos. Sin embargo, con un corazón limpio, estaba tipificando lo que fuera un buen pastor. Y se estaba levantando, como dije al principio, como un estandarte, como una piedra, como una roca, que es Cristo, inconmovible. Un muchacho que no claudicó, que aunque tenía 17 años, pudo tomar de excusa y acostarse con aquella mujer que estaban solos, que lo acosaba día a día. Sin embargo, él prefirió salir corriendo de aquella escena para no fallarle a Dios. A la vista humana, aquella mujer dio grandes voces
en su contra, lo meten preso, pero él entiende que aquel proceso de allí Dios lo iba a sacar. Y aún estando en la cárcel entendemos que aún se hizo jefe en aquel lugar. El carcelero no tenía ninguna preocupación porque allí estaba José. Me imagino cuando se formaba una pelea entre los presos, José decía: ¿qué pasa, muchachos? Tranquilo, dejen la bulla, ¿qué es eso? No solamente eso, sino que se mantenía en oración, consagrado, separado, buscando al Señor. Y Dios les revelaba por sueños. Porque ese es el problema. Ahí comenzó la envidia de sus hermanos. O mejor dicho, ahí fue que se aumentó la envidia de sus hermanos. De aquellos que no querían que él progresara. De aquellos que no querían que él llegara a ser más grande que ellos. Y es cierto que no todos los sueños son de Dios, pero Dios les revelaba a través de los sueños a este muchacho, y aún su propio padre, dice la palabra, que meditaba en ello. José sabía lo que era soñar. Jacob sabía lo que era soñar. Cuando estaba allí en Betel, en aquel lugar que estaba acostado sobre aquella piedra, tuvo un sueño. Y dice la palabra que ángeles subían y ángeles bajaban. Gloria a Dios. Cuando José le cuenta el sueño a sus padres, por eso él meditaba en él. Porque él sabía lo que era soñar. Él sabía lo que es tener revelación del cielo. Y este muchacho, cuando está en la cárcel, conocemos que aquellos, el copero y el panadero, el copero y el panadero, no el barbero, no él, son los barberos, tuvieron sueños, y todos aquí conocemos la historia, conocemos lo difícil que se le hizo a este muchacho, pero con todo y eso entendemos que fue fructificado en aquel lugar. Verso 25: por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que están abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Sabemos que el salmista en una ocasión dijo: ¿a dónde iré de tu presencia? Santo, aleluya. Si subo a los cielos, tú estás allí. Aún expresó: si en el Seol hiciera mi estrado, Aleluya. también tú estás. Qué lindo. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Dios creó a Satanás. Dios creó a los demonios. Eran ángeles. Le dieron la espalda a Dios. Quisieron ser mejor que Dios. Satanás quiso ser mejor que Dios. Y expresó en una ocasión: subiré y seré semejante al Altísimo. Iba a levantar un trono, supuestamente allá en el lugar celestial, donde habita el Padre desde la eternidad hasta la eternidad. Y fue arrojado, fue lanzado. Por eso Jesucristo en una ocasión le dijo a los discípulos, cuando ellos llegaron muy contentos donde él: maestro, los demonios se nos sujetan, los enfermos son sanados. Jesucristo le dijo: yo vi a Satanás descender del cielo con un rayo. Lo sacaron de arriba del cielo. Le dijeron: aquí no hay lugar para ti. Para afuera es que va. Y anda por ahí haciendo y deshaciendo. Los demonios atacando a la iglesia, atacando a la humanidad, haciendo presión, ejerciendo fuerza en contra del pueblo de Dios. Pero usted y yo tenemos que entender en esta hora que ya Dios nos bendijo. Desde antes que usted naciera, ya usted era una bendición. Porque desde antes que usted llegase a esta tierra, ya usted estaba en la mente de Dios. Por eso fue que el salmista David dijo: mi embrión vieron tus ojos. Pareciera que el salmista David estaba viendo aquellos 500 millones
de espermatozoides que estaban corriendo uno con los otros para fecundar aquel óvulo. ¡Aleluya! ¡Qué lindo Dios! Desde la mente de Dios, usted y yo estamos bendecidos. Usted y yo no llegamos aquí por casualidad. No llegamos aquí de una lata de plátano. No salimos del mono. Usted y yo estamos en la mente de Dios. Y Él permitió que hoy por hoy usted y yo estuviésemos en este lugar. Desde el más pequeño hasta el más grande. Ya Dios sabía lo que sucedería en este día. Y Jacob estaba hablando de su Dios. Porque cuando tuvo aquella experiencia que se le lastimó la cadera, este hombre quedó marcado para siempre. Mientras cojeaba, me lo imagino acordándose de aquella gran lucha que tuvo con aquel ángel de Jehová, que perdió una gran bendición. Por eso es que nosotros muchas veces en este caminar nos encontramos marcados. No solamente porque hemos peleado por nuestra bendición, sino que hemos hecho de frente a aquel enemigo que viene en contra de nosotros y hemos decidido seguir hacia adelante, de pasarle por encima del muro, porque José estaba pasándole por encima del muro. Su padre dijo: rama fructífera es José, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Eso no le impidió, tal vez vio un muro muy grande, pero eso no le impidió seguir al otro lado. Le pasó por encima y fue multiplicada sus bendiciones. ¡Qué lindo Dios! Una rama fructífera. ¡Aleluya! Aunque hay gente que no da fruto. Hay gente que por más que uno los abone, que por más que uno los acondicione, son estériles, no dan fruto. Por eso en una ocasión Jesucristo, cuando vio aquella higuera, y dice la palabra muy claro que no era tiempo de higos, pero ella estaba muy frondosa, estaba aparentando, porque con todo aquel follaje y todas aquellas flores se supone que diese fruto. Sin embargo, cuando Jesucristo llegó a aquel lugar no tenía fruto y la maldijo. Entonces hay gente que parece que dan fruto, hay gente que parece que tienen un buen follaje, pero tristemente son estériles. Pero nosotros como iglesia debemos entender que el poderoso está con nosotros y que Él quiere que usted y yo, aunque con poca fuerza, no olvidemos su primer amor. No olvidemos nuestro primer amor, nuestro primer amor hacia Él. Aquel día que te convertiste, aquel día que dijiste: yo te voy a servir en espíritu y en verdad. Ya me cansé del mundo, el mundo me maltrató, allá afuera me dieron por muerto. Yo te voy a seguir con toda mi fuerza, yo te voy a seguir con toda mi vida. Y hay muchos que en el proceso te dieron la espalda, te dieron por muerto, pero con todo y eso recibirán bendición. A José lo habían dado por muerto, pero con todo y eso ahora vemos que lo están bendiciendo, están profetizando en su favor. Precioso es El Dios omnipotente, o sea que todo lo puede, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, y aún lo que posean aquí en la tierra, porque entendemos que José fue gobernador de Egipto, y causa aquella bendición, aquella sabiduría que él tenía de parte de Dios, su padre Jacob y todos sus familiares habitaron en tierra de Gosén. Y cuando nosotros analizamos y nos vamos a estudiar bien lo que fue Egipto, es un tipo del mundo, es un tipo de Satanás, donde habitan los demonios, y aún allí con bendiciones del abismo, que están abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre, porque él fue bendecido en aquella tierra. Tuvo 2 hijos y el primero le puso nombre porque Dios me hizo olvidar. Él pudo olvidar. Él pudo perdonar a sus hermanos. ¿Cuántos están dispuestos a perdonar a aquel que te hace la guerra? ¡Aleluya! Mi alma te adora, Jehová. Sí,
Sí, porque los primeros que se levantan muchas veces en tu contra son tus familiares. Aquellos que no creen en ti. Aquellos que dicen ahora es un fanático. Tan malo que era, como dije al principio, y ahora se queda tan santurrón. Bueno, Pablo enseñó que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí algunas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo, nuestra vida pasada tiene que cambiar. Y es claro que aquí hay un proceso. Cada uno de nosotros en el crecimiento vamos adoptando lo que es la vida genuina de un santo evangelio, de ser un cristiano verdadero. Pero estamos abandonando el mundo, los deleites, los placeres. Si alguno dice que ama al Señor y no aborrece al mundo, está siendo un mentiroso. Porque hay gente que dice que aman a Dios pero no aborrecen al mundo. Aman a Dios a su manera. Y en otras ocasiones yo he dicho que quieren a Dios como un Pac-Man, comiendo corazones. Pero nuestro Dios no es un Pac-Man. Nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios de bendición. Nuestro Dios es un Dios de ensanchamiento. Pero es un Dios estricto. Es un Dios serio. Es un Dios soberano. Es un Dios que le gustan las cosas claras. Por ende dejó esta palabra para que usted y yo caminemos en pos de ella. Para que usted y yo caminemos y vivamos conforme a ella. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Mi alma te adora, Dios. Aleluya. Qué lindo Dios. Abraham, Dios le dijo que iba a ser padre de multitudes. Que le dijo, mira las estrellas del cielo, a ver si las puedes contar. Así será tu descendencia. Qué lindo Dios, aleluya. La bendición de Abraham, la bendición de Isaac, la adquirió Jacob, que por cierto se le cambió su nombre a Israel. Las bendiciones que recibió Abraham, que recibió Isaac, que recibió Jacob, las está adoptando José. Aleluya, gloria a Dios. Por eso Jacob expresa: mi bendición, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las de mis progenitores. En pocas palabras, de aquellos que me antecedieron, de aquellos que vinieron primero que yo. Y esas bendiciones que yo estoy cargando, esas bendiciones que yo estoy portando, te van a seguir a ti, a donde quiera que tú vayas. Pero sabemos que José estaba viviendo conforme al mandato de Dios, conforme se le había enseñado en su crecimiento de lo que es agradar a Dios, de lo que es servirle a Dios. Aleluya. Él se pudo haber dañado. José pudo haber dicho: me vendieron, tengo 17 años, soy un chamaquito, soy un muchachito, soy un chavalo, y estoy en esta tierra extraña. Aquí hay mucha idolatría, aquí yo siento una presión muy fuerte, aquí adoran a otros dioses. Pues yo me voy a detener, yo voy a dejar de orar a Dios, yo voy a dejar de buscar a Dios. Es más, me voy a dañar. Papi no está aquí, mami no está aquí, y como yo soy jefe de esta casa, yo voy a hacer lo que yo quiera. Sin embargo, no fue así, y por eso vemos la profecía que están cargando, la profecía que le han dado a este muchacho.
Así que mucha gente te dio por muerto. Mucha gente todavía piensa en que tú no te vas a levantar. Mucha gente piensa y dice, mira, en el camino tropezó, cayó, se va a quedar en el suelo. Pero la Biblia dice que si 7 veces cae el justo, vuelve y se levanta. Si caíste, es tiempo de levantarte. No quedes postrado en el suelo. Dios no quiere que te quedes postrado en el suelo. Dios quiere que tú te levantes. Dios quiere que tú puedas respirar en paz. Dios quiere que tú puedas dormir tranquilo. Dios quiere que tú deposites su confianza en Él. Te dieron por muerto. Te dieron la espalda. Ese se murió. Ya para mí no existe. Pero físicamente Jacob pensaba que José estaba muerto. Y cuando le dan la noticia, inmediatamente él dice, yo tengo que ir a ver a mi muchacho, que ya no era gran muchacho todavía. Y todas aquellas bendiciones que le enviaron era el testimonio de que verdaderamente Dios estaba con José, de que verdaderamente estaba vivo aquel muchacho el cual sus hermanos le habían dado muerte, entre comillas. Entonces, eso tiene que ver con el fruto. Cuando usted y yo le estamos sirviendo a Dios, las bendiciones de Él nos alcanzarán. Y llegan momentos difíciles, porque podemos entender la vida de este muchacho. El proceso no fue fácil. Y muchas veces en nuestro caminar vemos como que el camino se hace duro. Vemos como si no pudiésemos pasar al otro lado. Sentimos que estamos solos, desamparados. Sentimos angustia. Muchas veces llega la depresión, toca la puerta. Pero tenemos que entender que al otro lado del muro hay una gran bendición. Gloria a Dios, aleluya. Te dieron por muerto. Santo Dios, santo. Aunque te dieron por muerto, recibirás la bendición. Dios no nos ha abandonado. Gloria a Dios. Aunque muchas veces, como seres humanos, hemos dicho, no vale la pena seguir. Gloria a Dios, aleluya. No vale la pena esforzarse. Cuanto más quiero buscarte, es cuanto más difícil se altera el panorama. Pero yo quiero decirte en esta hora, Aleluya. que Dios sigue siendo Dios. Amén. Gloria a Dios. Y hemos aprendido en este camino que las grandes batallas Dios permite que las peleen los grandes guerreros. Santo. Y muchas veces Dios nos prueba a ver de qué calibre estamos hechos. Gloria a Dios, aleluya. Muchas veces Dios permite las cosas negativas en nuestra vida para ver en quién vamos a confiar. Yes, aleluya. Para ver si vamos a poner nuestra confianza en el mundo, en lo terrenal o en algún otro ser humano, o vamos a poner nuestra confianza en Él. Mi alma te adora, Jehová. Entonces, tan sencillo como eso, hermano, aunque te dieron por muerto, recibirás tu bendición. Y en este camino van a haber marcas. En este camino te van a lacerar, te van a traicionar, te van a humillar. A Jesucristo le escupieron la cara, a Jesucristo la bofetearon, a Jesucristo le daban puños en el rostro y se burlaban de Él. Profetiza, dinos quién fue quien te pegó.
burlándose, porque se levantan muchos burladores. Cuando estás en el momento difícil, cuando estás en el momento duro, mucha gente se olvida de ti, como pasó con aquel preso que José le contó el sueño, que José le interpreta el sueño, le dice: cuando te presentes al faraón, dile que yo estoy aquí. Se olvidó. No fue hasta pasar el tiempo que se acordó de que había uno que estaba en la cárcel que le había revelado el sueño, aquel copero, y le dijo: oh, espérate, después de haber visto tantos magos, hechiceros tratando de interpretar el sueño del faraón, ahora me acordé que hay uno que está allí preso. Me acordé de uno que vive en Garden City. Me acordé de uno que vive en Richmond Hill. Me acordé de una que vive en Savannah. Me acordé de uno que vive en México. Me acordé de uno que vive en Guatemala. Me acordé, después de haber disfrutado, después de haber adquirido la bendición de poder traerle la copa nuevamente al rey. Me acordé. Mi alma te adora, Jehová. Pero ese momento, cuando se acuerden de ti, aprovéchalo. Y en vez de lamentarte, y en vez de adquirir venganza, aprovéchalo al máximo. Y sé de bendición, sé de canal de bendición, sé de guías a otros para que puedan llegar al reino de los cielos. No te quejes. No comiences a decir: ahora te acordaste de mí, después que viviste, hiciste y deshaciste, ahora te acuerdas de mí. No, aprovecha el momento, aprovecha la oportunidad. Tú que estás ahí sentado, cuando te den la oportunidad, aprovecha al máximo. Aprovecha al máximo. Porque puede ser que no haya una segunda oportunidad. Y aunque Dios es un Dios de oportunidades, pero también su paciencia se agota. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Rey. Serás bendecido. Recibirás bendición. Estás viendo todo oscuro ahora mismo. Recibirás bendición. Gloria a Dios. Y yo he dicho en muchas ocasiones que cuando la noche se hace más oscura es porque está a punto de amanecer. Aleluya. Y aunque el panorama se vea equivocado, a nuestro favor, nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, que aún nos levantó de los muertos, porque estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero Pablo dijo en Efesios 2, versículo 1, que Él nos dio vida cuando estábamos viviendo de espaldas a Él. Así es que, aunque muchos te dieron por muerto, recibirás tu bendición. Aleluya. Padre, yo prediqué tu palabra.